Bien, amados, estamos en esta temporada de Navidad en la que como cristianos recordamos el nacimiento de Jesús, que es uno de los eventos más importantes de la historia de la humanidad, porque allí estamos viendo a Dios eterno tomando forma humana con un propósito. Y es que, aunque recordamos el nacimiento, ese nacimiento trascendía en cuanto a la misión que ese pequeño bebé que nació allí en Belén tenía. Mi deseo es que en este sermón podamos entender hacia dónde se dirigía ese bebé, porque lo que sucedió aquella noche va más allá. Jesús nació con el propósito de morir en una cruz de la manera más cruel jamás vista. Y la pregunta que quiero traer al corazón en esta meditación de domingo hoy es: ¿por qué Jesús vino a morir? ¿Por qué Él tenía que hacerse hombre, nacer y hacerse como un humano para morir como un humano? ¿Cuál es el significado de la muerte de Jesús? Y otra cosa que quisiera que consideráramos en esta mañana es cuáles son las implicaciones que tiene esa muerte. Porque precisamente de eso es que estaremos estudiando en esta mañana, que providencialmente el Señor nos permite hoy acercarnos al Evangelio de Mateo para leer acerca de la muerte del Señor. Les invito a leer conmigo el Evangelio de Mateo capítulo 27 y vamos a considerar hoy los versículos del 45 al 54. Mateo 27 del 45 al 54. Dice así la palabra de Dios. Desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lema sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí al oírlo decían: este llama a Elías. Al instante uno de ellos corrió y tomando una esponja la empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio de beber. Pero los otros dijeron: deja, veamos si Elías viene a salvarlo. Jesús entonces clamando otra vez a gran voz Entonces Jesús clamando otra vez a gran voz exhaló el espíritu. Y en ese momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron y los sepulcros se abrieron y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad, en la santa ciudad, y se aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron este terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron: en verdad, este era el Hijo de Dios. Amén. Una de las cosas que Mateo nos ha venido mostrando alrededor de lo que escribió en el testimonio de los padecimientos de Jesús en su libro es que aun cuando Él fue arrestado como un criminal, aun cuando Él fue juzgado injustamente por dos distintos tribunales, aun cuando fue traicionado por uno de sus discípulos, negado por otro y abandonado por los demás, aún así, el gran poder del Señor se manifestó con firmeza en la misión que tenía para cumplir de parte de Dios, que era rescatar al pueblo al cual el Padre lo mandó a rescatar. Así que en esta imagen que tenemos de Jesús en esta parte del Evangelio, vemos a Jesús físicamente desgarrado en su fortaleza corporal. Ahora está colgado en la cruz junto a dos ladrones. Y no solo eso, sino que ha estado siendo objeto de burla tanto de la comunidad judía como de los soldados romanos.
Además de este castigo brutal al que han sometido al Señor Jesús, una vez más lo vemos firme, concentrado, resistiendo, manifestando todo su poder en su muerte. Por eso, el título de este sermón es El poder de la muerte redentora del Rey. El poder de la muerte redentora del Rey. Y vamos a mirar este sermón en tres momentos. En primer lugar, el dolor más grande del Rey en la cruz. En segundo lugar, los efectos de la muerte del Rey. Y finalmente, el reconocimiento del Rey en su muerte. En la primera parte que vamos a considerar, vemos a Jesús teniendo un momento de expresión de toda su angustia. Y por eso el encabezado es el dolor más grande del Rey en la cruz. Mira el contexto. En el versículo 45 se nos dice que desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. En la forma horaria de la comunidad judía en aquel entonces, la hora sexta en realidad es el mediodía para nosotros. Y la hora novena para nosotros sería como las 3 de la tarde. Eso quiere decir que durante 3 horas hubo tinieblas sobre toda la tierra. En el testimonio que ellos dan, sabemos que toda la tierra que ellos alcanzaban a mirar estaba en completa oscuridad. No sabemos si fue en todo el planeta o en esa parte del hemisferio o solamente en esa región. Lo que sí sabemos es que era una obra sobrenatural. Las tinieblas en la Escritura siempre han tenido una relación con el juicio de Dios. Por ejemplo, cuando Dios estaba dando su juicio sobre Egipto, una de las plagas que allí manifestó el Señor, como dice Éxodo 10, fue que hubo tinieblas en Egipto y de manera local, es decir, solo en Egipto había tinieblas. ¿Y qué significaba eso para el pueblo de Egipto? El juicio de Dios sobre ellos. ¿Sí? Incluso cuando los profetas, en el caso del profeta Amós, en el caso del profeta Joel, cuando hablan del día del Señor, ellos mencionan que este día del Señor va a ser un día de tinieblas, de oscuridad, de juicio. Precisamente porque lo que quería mostrar es que cuando el Señor se manifestara, el juicio de Dios iba a venir sobre su pueblo. Quiero que vaya conmigo un momento a Amós, capítulo 5. Hay un libro que se llama Amós, sí, Señor. No Amos, Amós. Está después de Joel. Y vamos a leer allí en el capítulo 5 las palabras del profeta, los versículos 18 y 20. Mira, él está hablando del juicio que Dios iba a traer a través de la venida del Señor. Por eso le llama el día del Señor. Mira las palabras del profeta. ¡Ay de los que ansían el día del Señor! Y parece raro, ¿verdad?, que el profeta diga, oye, pero si el día del Señor se entiende que es un buen día. Y el profeta lo dice de manera negativa. ¡Ay de los que ansían el día del Señor! ¿De qué les servirá el día del Señor? Será tinieblas y no luz. Como cuando uno huye de un león y se encuentra con un oso, o va a la casa, apoya la mano en la pared y lo muerde una culebra. ¿No será tinieblas el día del Señor y no luz, oscuridad y no resplandor? Y esto es interesante porque en esta temporada que pensamos, y esto lo leí de un autor, en esta temporada que consideramos el nacimiento de Jesús, piénsalo por un momento. En medio de la noche oscura, cuando Jesús nació, los pastores en Belén pudieron ver un gran resplandor que llenó e iluminó esa noche para ellos. Pero en medio del día, en el momento más iluminado, Dios trajo oscuridad para traer un mensaje al corazón de Israel. Lo que está sucediendo en aquel monte es el juicio de Dios. Joel dice algo similar a lo que menciona Amós, pero ya entendiendo que las tinieblas lo que representan es la manifestación del juicio de Dios, ¿dónde se está expresando ese juicio?
pudiéramos pensar, Dios está tan airado por lo que le están haciendo a su hijo que va a destruir a los soldados romanos. Pero eso no es lo que pasa. Dios está tan molesto con los líderes de su pueblo que va a destruir al templo y a todo el Sanedrín. Pero eso no es lo que está sucediendo. ¿Dónde se está manifestando el juicio de Dios por el pecado? ¿En qué lugar vemos que Mateo nos dice que se enfocó la mirada de la ira de Dios para derramar sobre él toda su ira? En la cruz, amados. No en el Cordero Pascual que providencialmente era ejecutado a esa hora, a la hora novena. Pero no era en el Cordero Pascual, sino en la cruz de Jesús. En el verdadero Cordero de Dios que estaba siendo sacrificado, derramado sobre un altar vil. Dice el versículo 46, alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lema sabactani. Y esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahí es cuando el autor nos quiere llevar a considerar dónde está siendo derramado durante estas 3 horas de oscuridad toda la ira de Dios. Por eso cuando Jesús le dijo a sus discípulos, ¿ustedes pueden beber de la copa que yo voy a beber? Sí, Señor, lo sabemos. Ustedes no saben de qué se trata esa copa. Yo beberé la ira que merecían, una eternidad de infiernos para ustedes. La voy a absorber. Estas palabras que Jesús está recitando están en el Salmo 22, que es un salmo mesiánico en donde el salmista está hablando, y si tú lees el salmo, el diseño es interesante porque comienza con ese clamor de angustia del siervo sufriente y termina hablando de los resultados del sufrimiento del siervo sufriente. Y lo que Jesús está tratando aquí es que en este momento se está cumpliendo las palabras que fueron escritas en el Salmo 22 para hablar acerca de la angustia que sentía el Señor de recibir sobre él la ira de Dios, lo cual estaba haciendo en expiación por el pecado de su pueblo. Yo quiero que tú entiendas esto. Yo no quiero minimizar los horrores de los latigazos, del juicio injusto, de la angustia emocional, psicológica que tenía el Señor, lo difícil que fue ser humillado al ser colgado en una cruz romana, lo duro que debe ser que tu cuerpo sienta que se está asfixiando y la única forma de poder tomar un poco de aire es que tengas que pararte sobre tus pies clavados, aguantar un poquito de dolor para tener que respirar y nuevamente entrar en la angustia de no poder respirar. La crucifixión del Señor fue tan brutal que es el dolor más grande que se le puede propinar durante 3 horas a un ser humano. Él estaba siendo desgarrado físicamente, pero el dolor más grande que Jesús sintió sobre sí fue cuando hubo tinieblas y la ira del Señor se derramó sobre su ser. Él estaba absorbiendo la ira de Dios. La ira de Dios que estaba destinada para Andrés Aguilar durante toda la eternidad. Y asimismo, la ira de Dios que estaba destinada para millares y millares de personas que han sido redimidas por la fe en Jesús, que merecían el infierno eterno para ellos. Cristo, todos esos infiernos, los absorbió para Él. Él vino a recibir la ira que su pueblo escogido merecía. Y durante 3 horas la absorbió sobre sí. Y esto es interesante porque nadie más podía resistir esto. Nadie más lo podía hacer. ¿Cómo es que la ira infinita de Dios sobre el pueblo que se había revelado, cayendo sobre Jesús, fuera completamente absorbida? No hay otra forma de ver esto más que entendiendo que la persona que la estaba recibiendo es infinita. Él es eterno. Pero aunque lo que estaba sucediendo ahí era milagroso, la audiencia que estaba viendo a Cristo en la cruz en medio de tinieblas respondió conforme a las tinieblas que había dentro de su corazón.
En el versículo 47 al 49 leemos que algunos de los que estaban allí, al oírlo, decían, este llama a Elías. ¿No les parece curioso de que la comunidad judía que estaba allí está escuchando el Salmo 22, que dicho sea de paso, era uno de los salmos más recitados en tiempos de Pascua, en la celebración? Y están escuchando el Salmo 22, versículo 1, y no entendían que Jesús estaba diciendo lo que dijo el salmista, sino que creyeron que él estaba llamando a Elías. Ellos estaban ciegos, no podían ver lo que allí estaba sucediendo. Pero no solo eso, sino que al instante uno de ellos, tomando una esponja, y probablemente se trate de un soldado romano, porque los judíos no podían llegar y hacer lo que ellos quisieran, pero cualquiera de ellos pudo haber tomado esta esponja, la empapó en vinagre y la puso sobre una caña para dársela de beber a Jesús. Y ese no fue un acto de misericordia, como algunas personas pudieran pensar. Porque el mismo texto en Lucas dice que ese fue un gesto de los soldados para burlarse de Jesús. De manera que están viendo a Jesús colgado, gritando, horrorizado por lo que él está experimentando en ese momento. Y la respuesta de ellos no fue de temor, fue de burla. Así de duro es el corazón del ser humano. Así de duro es el corazón del ser humano. ¿Usted ha escuchado a las personas que dicen, no, si yo veo a Dios físicamente, entonces creo en Él. Si yo puedo tocar a Dios, entonces voy a creer en Él. Tenían a Dios colgado en un madero, cumpliendo la ley, cumpliendo las profecías acerca de Él. Y no lo creyeron. No creyeron en Él. Por eso al final dice, deja. Veamos si Elías lo viene a salvar. Pero a pesar de las burlas que se estaban dando allí, cuando Jesús hubo absorbido toda la ira de Dios por su pecado, y presta atención porque esto nos habla del poder de Cristo, su trabajo en la cruz terminó. Lo absorbió todo. El juicio que tú y yo merecíamos, lo absorbió todo en 3 horas. Todo. Eso es impresionante, hermanos. Quizás tú no lo dimensionas ahora, pero le ruego al Señor que abra tu entendimiento para que puedas ver lo que estaba sucediendo allí. Un gran fuego se dirigía hacia ti y Él lo absorbió todo como un pararrayos lo hace. Para Él, sobre Él, lo tomó para Él. Y lo interesante de eso es que cuando terminó de absorberlo, expresó con sus palabras, consumado es. Es decir, se acabó. Terminó. Mira, Cristo no murió antes. Cristo no murió después, se dio un tiempito para... No, Cristo murió en el momento en el que Él quiso morir, en el que Él decidió morir. ¿Usted recuerda las palabras de Jesús a sus discípulos? A mí nadie me quita mi vida. Nadie puede quitarle la vida a Él. Más bien yo la pongo y la doy porque tengo el poder para tomarla de regreso. Ese es el poder de Jesús. Esa es la autoridad que Él tiene. Él puede dar su vida y en el momento en que Él absorbió toda la ira de Dios que venía por el pueblo escogido, entonces dijo las palabras que leemos en Juan 19:30. Consumado es. Consumado es. Entonces dice el versículo 50, aquí en Mateo 27, Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. Es decir, murió. Terminó su obra y murió. Amados, el trabajo que Jesús acaba de terminar de hacer es lo que en el Antiguo Testamento se conoce como la expiación del pecado. Y quizás tú dices, ¿qué es esa palabra tan rara, expiación? Probablemente algunos no saben qué es expiación. No, mentira. Porque de pronto son muchos, ¿no? Entonces, vamos a explicar qué es expiación. La expiación es la muerte sustitutiva del Cordero de Dios que cancela la deuda penal que el pecador tiene con la justicia de Dios. Si tú lo miras en los rituales del Antiguo Testamento, ¿qué era lo que pasaba? ¿Cómo era el ritual de la Pascua? El sumo sacerdote que representaba al pueblo ponía sus manos sobre el cordero.
Este era un cordero escogido. Este podríamos decir es el Cordero de Dios. Y él estaba tomando el lugar del pueblo. Por eso cuando el sacerdote pone sus manos sobre el cordero, es como si estuviera traspasando toda la culpa del pueblo sobre ese cordero. Y luego de pasar toda la culpa sobre ese cordero era degollado. Esa muerte en donde el cordero está sustituyendo al pueblo, cancela la deuda penal que el pueblo que pecó tiene delante de la justicia de Dios. ¿A dónde crees que está apuntando siglos de esa misma práctica año tras año? Aunque hubo años que no se hizo, pero igual, allá había un mensaje para nosotros. Eso estaba apuntando a Jesús. Aquí tenemos al Cordero de Dios, que durante 3 horas de oscuridad recibió la ira de Dios sobre él. Y una vez que hubo recibido toda la culpa del pueblo, haciéndose maldición, él entregó su vida, murió. Y amados, esto es muy importante, porque las palabras, el grito de Jesús, desgarrador, no es un asunto pequeño. Y este es un gran misterio. Yo no quiero decir nada que termine siendo especulación, porque lo que estamos viendo es al Hijo de Dios llorando, desgarradoramente, diciéndole al Padre, ¿por qué me has abandonado? Piénsalo por un momento. La relación eterna más perfecta que existe en el universo. Jesús se siente ahora abandonado por el Padre, por primera vez en toda su existencia. Lo interesante es que lo que Jesús estaba haciendo era sustituirnos. ¿Quiénes debían ser abandonados por Dios eternamente? Tú y yo. Pero al morir Él recibió el abandono que tú y yo merecíamos. Dios no dejó de amar a Jesús allí, porque incluso Jesús mismo dice, por esto me ama el Padre, porque yo doy mi vida en rescate de mi pueblo. Pero lo que sí estaba pasando allí era que Jesús estaba experimentando la muerte terrible que tú y yo merecíamos por nuestros pecados. La expiación es la muerte sustitutiva del Cordero de Dios, en este caso Jesús, la gran Pascua, que cancela la deuda penal que el pecador sustituido tiene con la justicia de Dios. Ahora tú entiendes por qué Jesús dijo, consumado es. Amados, este es el epicentro de nuestra fe. El cristianismo tiene su fundamento en esto que estamos leyendo, en la muerte expiatoria del Cordero de Dios, en la muerte redentora de Jesucristo el Rey. Y la pregunta entonces es, si eso es lo que significa la muerte de Jesús, que ahora mis pecados han sido cancelados, la culpa por el pecado ha sido cancelada, ¿qué efectos tiene, qué implicaciones tiene esa muerte, no solo para nosotros, sino que se pudieron evidenciar inmediatamente allí? Y el relato de Mateo, como el de los otros evangelistas, tiene como propósito mostrarnos qué pasó luego de la muerte de Jesús. Y es el segundo enunciado de este sermón, los efectos de la muerte del Rey. Los efectos de la muerte del Rey. Mateo menciona 2 efectos, es decir, Jesús murió e inmediatamente 2 cosas sucedieron allí. La primera es que el velo del templo se rasgó, ¿verdad? Dice el versículo 51, en ese momento el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Ahora, yo he visto películas que muestran el templo, ¿no? Y parece que el velo es como esas cortinitas de seda casi transparentosas, y no era así. En realidad el velo era un asunto bastante pesado, bastante fuerte, al punto de que algunos historiadores mencionan que el velo no podía ser roto si tú atabas de un lado a un caballo y del otro lado el otro caballo, ellos no lo podían romper, así los movieran y lo movieran, no se podía romper. Era un pedazo de tela, de lino torcido que medía entre 20 metros por 10, más o menos. Era un manto grandísimo.
Y el propósito era separar el lugar santísimo del lugar santo para hablar que hay una división que nos separa de la presencia de Dios. Ese era el mensaje. Que nadie puede entrar allí. Inclusive en el tiempo de la Pascua, el sumo sacerdote era el único que luego de haber hecho el sacrificio del cordero podía entrar en el lugar santísimo. Nadie más podía entrar allí. Es decir, primero tenía que morir el cordero para que entonces el sacerdote pudiera entrar, porque si él entraba así porque le dio la gana, él es el sumo sacerdote, moría inmediatamente. Así que el mensaje del velo era sencillo. Hay una división entre Dios y su pueblo. Hay una separación por causa del pecado. Y solamente la redención puede hacer que alguien entre a su presencia. ¿Y sabes qué pasó allí? Sobrenaturalmente hubo un terremoto y se rasgó el velo del templo. El punto con este hecho que los evangelistas nos muestran es que lo que sucedió no fue un accidente. No fue como que alguien se cayó y ¡ay! Rasgó el templo. No, eso no fue lo que pasó. Dios rasgó el templo. Dios mismo rompió el templo, no, el velo. Dios mismo rompió el velo. Históricamente, la iglesia ha interpretado este hecho de dos maneras, las cuales son válidas. Recuerda que esto es solo un hecho. Pero, ¿qué significa ese hecho? Bueno, por un lado, como una forma simbólica de asegurar que la muerte de Jesús logró el acceso de su pueblo de manera libre. Es decir, ya no hay un velo, ya no hay un manto, una pared entre Dios y su pueblo. Ahora, por medio de Jesús, todos podemos entrar libremente a la presencia de Dios. Ahora tú entiendes por qué el autor de Hebreos dice que ahora Dios, Cristo, es nuestro sumo sacerdote y en Él tenemos libre acceso al trono de la gracia. Para que entremos sin vergüenza, con confianza delante del trono de la gracia. Y esta es una realidad que vino gracias a la muerte de Jesús. Pero por otro lado, la rotura o que el velo se rasgara de esa manera sobrenatural, también podría significar una representación visual de la obsolescencia del templo o de la realidad de que Dios ya no sería encontrado allí. Usted recuerda que Ezequiel tuvo una visión en donde veía al trono, la gloria de Dios saliendo del templo y yéndose de allí. Bueno, algunos entienden de que algo similar está pasando aquí, porque en realidad ya nosotros no vamos a un templo a buscar a Dios. Ahora tú puedes encontrar a Dios en cualquier zona del planeta Tierra. Eso fue lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana. Viene el tiempo y ahora es que los verdaderos adoradores adorarán al Padre ya no en un lugar, sino en espíritu y en verdad. Así que ahora solamente se tiene acceso a Dios por medio de la fe en Jesús. No hay otra forma. No hay otro ritual. No hay un templo. No hay nada diferente a la fe en Jesús que pueda hacer que tú tengas acceso a Dios. Amén. Si no lo cree, créalo, hermano, porque eso es lo que usted está viendo como efecto de la muerte de Jesús. El segundo efecto que Mateo nos narra aquí, que inmediatamente sucedió, fue la resurrección de los santos. Hubo algunos santos que murieron, es decir, hombres y mujeres piadosos que esperaban la consolación de Israel. Probablemente algunos de ellos discípulos de Jesús, no lo sabemos. Pero lo que sí nos dice es que en medio de ese terremoto, versículo 52, los sepulcros se abrieron. Terremoto no, temblor. Los sepulcros se abrieron y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Este es un efecto que solo Mateo menciona, pero tiene un propósito interesante. Mostrarnos que ese temblor no fue solo para rasgar el velo del templo, sino para rasgar el poder de la muerte. Las personas que resucitaron estaban prefigurando la resurrección tuya y mía cuando Cristo regrese. Porque lo que hace posible que nosotros hoy tengamos vida eterna
fue su muerte. Él murió para que tú y yo no muramos. Por eso Él dijo en Juan 11, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Vivirá eternamente y se levantará resucitado. Y lo interesante de esto es que ellos entraron en la santa ciudad, que es una referencia a Jerusalén. Y esto resulta para nosotros como una referencia de lo que nosotros vamos a hacer cuando resucitemos también. Cuando la iglesia resucite en la segunda venida del Señor, vamos a entrar a la ciudad celestial, a la Jerusalén celestial. Entonces no se trata solamente de que la muerte de Jesús garantiza para nosotros el perdón de los pecados. No garantiza solamente la adopción como miembros del pueblo de Dios. No garantiza solamente que ahora tenemos acceso delante de Dios libremente y con confianza, sino que garantiza también nuestra resurrección. Él murió para que tú resucitaras. Y no solo eso, sino que nos concede entrada en la ciudad de Dios, donde su gloria lo llena todo eternamente. Amados, si te das cuenta, la muerte de Jesús tiene implicaciones demasiado importantes. Demasiado importantes. Usted ha escuchado que las personas muchas veces dicen, cuando van a predicar el evangelio, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Y lo que muchas personas allá afuera interpretan del plan maravilloso de Dios es que Dios me va a dar una esposa bonita, que me va a dar un carro, que me va a dar una buena casa, que mis hijos van a ir a la universidad. Para ellos ese es un plan maravilloso, pero no entienden este plan que es mejor. Aunque implique sufrimiento, aunque implique participar de las vergüenzas de la cruz, aunque implique tomar la cruz y seguir a Jesús, aunque implique morir por Jesús, este es un mejor plan. Y de esto es que tenemos que decirle a las personas, tú te estás perdiendo de todo esto si no crees en Jesús. No solo no eres perdonado, eres enemigo de Dios. No solo eres enemigo de Dios, Dios se tiene apartado de su presencia. El favor de Dios no está contigo. No solo eso, sino que si mueres irás al infierno eternamente y no podrás de ninguna manera, una vez que mueras, contemplar al santo Dios en la ciudad eterna, sino que contemplarás eternamente su ira por siempre. Ahora, esto es importante tenerlo claro, amados hermanos, porque el significado de la muerte de Jesús es, como les decía, el centro de nuestra fe. Su muerte y su resurrección son el centro de nuestra fe. Mira todo lo que Cristo hizo. Mira todo lo que ganó para el favor de sus escogidos. Contempla la gran riqueza que Cristo ha ganado para nosotros al morir en la cruz. Pero al finalizar el testimonio de la muerte de Jesús, Mateo nos da un dato súper importante. Inclusive, entendiendo que Mateo está siendo inspirado por el Espíritu Santo y uno de los propósitos que él tiene es mostrar el alcance de la muerte de Jesús, vemos uno de los milagros más inauditos que suceden allí al pie de la cruz. Y es el último punto de este sermón que se titula El reconocimiento del Rey en su muerte. El reconocimiento del Rey en su muerte. Miren lo que dice el versículo 54. El centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron, en verdad, este era Hijo de Dios. Amados, ¿cómo comenzó la narración de la crucifixión de Jesús? Si no se acuerdan, comenzó con 600 soldados romanos desvistiendo a Jesús, burlándose de él, vistiéndolo de rey para burlarse de él. Estas personas no estaban considerando, ¿será que este rabino judío
¿En realidad será el Mesías Redentor? Ellos no estaban pensando eso. Ellos estaban burlando de Jesús y del pueblo judío de paso. Así que verlos a ellos cambiar de opinión es milagroso. Eso solamente Dios lo puede hacer. Y vimos esa imagen igual en el testimonio que nos da Lucas acerca de los dos malhechores que estaban en la cruz al lado de Jesús. Uno de ellos, sin darnos nosotros cuenta como lectores, de repente pudo ver en Jesús al Mesías y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y lo que está sucediendo aquí es que luego de que hubo este terremoto y todas estas cosas sucedieron, la guardia romana que estaba allí, los soldados romanos que estaban allí, mirando al crucificado, pudieron confesar con su boca: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Solo Dios puede hacer que hombres perversos, crueles y malvados como estos de repente cambien de parecer acerca de quién es Jesús. Y mi deseo, mi oración ha sido que esta audiencia que hoy está delante de este púlpito pueda también ser abierto su corazón para que puedas cambiar, si tú no eres cristiano, tu parecer respecto acerca de Jesús. Que dejes de pensar que Jesús fue un buen rabino judío. Que dejes de pensar que Jesús fue un buen hombre simplemente. Jesús es el Hijo de Dios. Y estaba dando su vida para rescatar a muchos, de los cuales tú, si crees, puedes ser uno. Amados, el hecho de que Mateo mencione esta confesión que hacen los soldados romanos tiene un propósito especial. Mostrar que los gentiles, ante la predicación del Evangelio, también podían ser salvos. Él quiere hacer eso. Así termina su libro. El libro de Mateo termina con la comisión de Jesús a los discípulos. No dice, vayan solo a las familias de Israel. Dice, vayan a todas las naciones. ¿Por qué? Porque el poder de la cruz va a hacer que todos, incluyendo gentiles, al creer, sean salvos. Sean salvos. Yo creo que entonces Mateo le está dando este dato a su audiencia, y no es un dato menor. Es un dato que da esperanza. O sea que la salvación no es solo para el pueblo judío, también es para los gentiles. Por lo tanto, al finalizar, la pregunta se debe trasladar entonces a nuestros corazones. ¿Qué piensas acerca de Jesús? ¿Cuál es tu concepto de Jesús? Ahora, no solo qué piensas acerca de Jesús, sino cómo vives a la luz de lo que piensas acerca de Jesús. ¿Crees que Jesús es el Cordero de Dios? ¿Crees que Jesús es el Rey Redentor? ¿Crees que Jesús es el Salvador de pecadores? Bueno, si eso es lo que piensa tu corazón, vive conforme a ese pensamiento. Tú puedes ver en la cruz de Jesús, en la muerte del Señor, todas las riquezas que Él ganó para los que crean en Él. ¿O te da igual? Eres indiferente. Sí, qué bonita historia de Jesús, pero hasta ahí. Oh, amado, yo ruego que tú seas como el centurión, que pudo ver a Cristo ganando riquezas de gracia para su pueblo, y tú accedas a ellas al creer. Por ahora, vamos a resumir lo visto en este sermón con dos preguntas. ¿Cuál es el significado de la muerte de Jesús? Y yo espero que al salir de acá, tú no digas solamente Él murió por nuestros pecados, sino que puedas entrar en el concepto, ¿verdad?, que es la expiación, cancelar la deuda que el pecador que cree en Jesús tenía con la justicia de Dios. ¿Y qué efectos, una segunda pregunta, tiene esa muerte? Bueno, no solo nos dio perdón. Él fue abandonado para que tú fueras adoptado.
Es decir, que tú eres hijo de Dios y crees en Él. Y eso es glorioso. Pero no solo adopción, también te dio libre acceso al trono de la gracia. Pero no solo te puedes acercar al Santo Dios, sino que ahora tienes la esperanza de una vida eterna cuando resucites con Él. Pero no solo tienes la resurrección como esperanza en tu corazón, tienes en la perspectiva un horizonte en donde tú y Jesús están viviendo juntos eternamente en su ciudad, donde Él llena y satisface todo tu ser. Ahora tú entiendes por qué el apóstol Pablo podía decir, miren, la vida en este mundo es para Cristo, pero morir es mejor. Morir es mejor. No porque él estuviera deprimido y le gustara la muerte, sino que él entiende que su muerte él no iba a morir. Él sabía que la muerte va a ser vencida cuando Jesús regrese y sea absorbida completamente y nosotros en cuerpos resucitados disfrutemos de su gloria por siempre. Es por eso, amados, que la muerte de Jesús en la cruz es el evento más importante de la historia de la humanidad. Sin su muerte no tendríamos vida, porque allí el Rey ganó para nosotros, su pueblo, la redención. Amén. Así que, amados, vivamos honrando, amando la gracia que hemos recibido en la cruz de Jesús. Amén.